Buenos días, bienvenidas una vez más. Es un gusto estar acá con ustedes, es un gusto saber que durante esta semana nos estuvieron siguiendo, estuvieron llevando a cabo las enseñanzas que estuvimos teniendo por cada una de las chicas que estamos aquí colaborando con el único fin de que a través de la escritura podamos conocer al único y Dios verdadero y podamos fortalecer nuestra fe en Él y podamos caminar a la luz de su palabra para poder disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento que nuestro Señor Jesucristo nos vino a otorgar a través de la cruz del Calvario. Así que hoy una vez más estamos aquí para estudiar el Salmo 82. El día de ayer estuvimos viendo, ¿verdad?, el Salmo 81, un salmo de Asaf, que pues ahí describió al Señor juzgando a su pueblo durante los días de fiesta, ¿sí? Pero este salmo, el del día de hoy, son los jueces a quienes se vienen a juzgar conforme al salmo. El juez, que es nuestro único y verdadero Dios, Él hablará y Asaf ora para que Dios haga justicia en toda la tierra, como cada una de nosotras, ¿verdad? Quisiéramos que eso sucediera. Así que, bueno, vamos a leer el Salmo 82. Le voy a pedir a mi querida Angie desde Manzanillo que nos lea. Adelante, mi querida Angie. Sí, es la nueva traducción viviente y dice tema, un juez justo. Dios juzgará a la gente malvada que ha tratado injustamente a los demás. Salmo de Asaf, uno de los músicos principales de David. Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Amén. Amén, amén. Ahí iniciamos como el Señor, gracias, mi querida Angie. Ahí entre las declaraciones, el Señor mismo habla a los jueces, a aquellos que están dirigiendo, ¿verdad? Y lo vemos en el verso 1, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Juzga. ¿Quién es el que juzga? El juez. Aquí vemos primero que nada a Dios como lo que Él es. Él es el juez. Como Dios es el legislador, también Él es el juez. Miren, vamos a leer Isaías 33:22 y Génesis 18:25. Mi querida Fabi, Génesis 18:25 y Angie, Isaías 33:22, por favor. Vamos a ver en este primer versículo, Isaías 33:22. Sí, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Amén. Ahí está, ahí lo dice. No es que nosotros lo digamos, la palabra lo dice. Él es juez, Él es legislador. Y en Génesis 18, mi querida Fabi, 18:25. Sí, dice así, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra
¿no ha de hacer lo que es justo? Amén. Ahí vemos a Abraham, en esto que nos leyó nuestra querida Fabi. Gracias, Fabi. Ahí vemos, era Abraham apelando cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, y él mismo, Abraham, recordemos que en Abraham se reflejó Dios por primera vez a este mundo. Y ya Abraham, fíjense, ya Abraham le hablaba el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Así que como Dios es el legislador, que lo leímos en Isaías, también es juez, ¿sí? Él es juez de toda la tierra. Él hace lo correcto, ¿sí? Preside sobre la congregación de Israel y sobre los jueces de la nación. El Señor no estaba sentado en un banco allí como que escuchando pacientemente la presentación del caso, así, ¿verdad? A veces nosotros vamos con la abuela, con la tía, con la mamá. Y mira, fíjate que pasó esto y aquello, y hasta se ponen así, así escuchándonos, así como diciendo, a ver, qué es lo que tienen que venir a decir. Bueno, el Señor no estaba así de esa manera, ¿sí? Él, de hecho, Él sabe todo lo que la gente está haciendo en la tierra y Él ejecutará el juicio con rectitud. Nosotras, fíjense, lo leímos en el capítulo 11 de los Salmos. Quiero pedirle a mi querida Angie, que tiene luego una versión que es súper más directa, que me ayude con el Salmo capítulo 11 y que me lea los versos del 4 al 7 para que podamos darnos cuenta cómo verdaderamente Dios es el juez y cómo Él es el que ejecuta juicio con rectitud. Capítulo 11 de Salmos, Angie, de los versos 4 al 7. Sí, dice, pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Amén. Amén. El Señor es justo y ama la justicia, ¿sí? Él no crean que está ahí como les decía, como cuando vamos con alguien y que los maestros o alguien y nada más se queda así como que a ver qué voy a hacer con esto. No, Él está ya sabido de todo lo que iba a pasar. Él en su corte, ¿sí? En su corte. No hay defensa, no hay apelación porque Él es el que ejecuta. Él es justo y Él ama la justicia y Él es el que mira al hombre recto, ¿sí? Él es que da el pago al impío. Él es omnisciente y su veredicto es definitivo. Miren, cuando nosotras venimos delante del Señor, su palabra dice, porque he aquí que todavía no está la palabra en mi boca, he aquí tú lo sabes todo. Y cuando nosotras leemos ahorita a través de este salmo que estamos dándonos cuenta que Él es el juez, que Él ya lo sabe todo, que Él es el que ejecuta, ¿sí? Él es el gran legislador. ¿Por qué a veces quisiéramos venir delante del Señor y quererle como que maquillar la situación por la que estamos atravesando? ¿Por qué queremos venir a justificarnos y todavía ponernos un poco más bíblicos de decir es que Cristo pagó por mis pecados? La importancia de que nosotras estemos reunidas y que leamos las escrituras es de conocer en su totalidad lo que Dios es y caminar a la luz de su palabra para entonces no solamente conocerle y creer en ese Dios, sino creerle a Dios, ¿sí? Y que se refleje a nuestra vida. La importancia que ahora estamos ahorita leyendo de que Él es juez y que lo veamos
¿Cuál es el omnisciente? Que su veredicto es definitivo. Es para que caminemos en rectitud delante de Él, ¿sí? Él está de pie y está a punto, aquí según el Salmo, Él está de pie y está a punto de anunciar su decisión. El salmista lo sabía, recordaba lo que el mismo Isaías les hablaba. Fíjense, y en Isaías capítulo 3, por eso la importancia que leamos toda la escritura. En Isaías capítulo 3, ¿sí? Que habla sobre el juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén, que son estos salmos de este tercer libro dentro del libro de los salmos, el cual hemos estado estudiando, estas oraciones que se hacían, ¿sí? Porque sabían en el momento en que estaba atravesando toda la nación aún con el reino dividido. Isaías, Jeremías y todos los demás profetas que hemos estado mirando daban advertencia y les decía qué era lo que sucedía. Isaías, en el capítulo 3, verso 13 al 15, decía, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros, o sea, ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en sus casas. O sea, los despojaron y ahí en su casa tienen todo lo que le saquearon al pobre, todo lo que han hecho. Es Isaías diciendo, ¿qué pensaban ustedes? Que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres. O sea, que abusan de mi pueblo y de los pobres. Dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que yo no me iba a dar cuenta? ¿Que yo no iba a venir y a ponerme de pie y a estar en juicio contra todos ustedes? Recordemos que la nación estaba viviendo una decadencia no solamente espiritual, sino también política, ¿sí? Y ahí estaba el Señor mostrándoles que Él aún estaba como pues sobre de ellos como nación y como pueblo escogido. Cuando aquí nosotras leemos, fíjense cómo dice el verso 1, Dios está en la reunión de los dioses, ¿sí? Aquí el referirse a los dioses, en el verso 6 también dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Estas frases de dioses no son los falsos dioses de los paganos, de los que había levantado Jezabel, de los que había levantado Manasés, todos esos falsos dioses, no se refiere a esos dioses, ¿sí? Porque pues tales dioses, esos inexistentes, no son representantes judiciales de Jehová. Esos dioses paganos eran solamente para adoración, no eran representantes para en la tierra llevar a cabo un juicio. Tampoco estos son los dioses de los santos ángeles, que luego piensan que los santos ángeles son vistos como dioses. No, porque los ángeles no pueden morir. Y en el verso 7 de este capítulo dice, pero como hombres moriréis, ¿sí? Ustedes son dioses, pero como hombres moriréis. Así que no son tampoco ángeles. Estos dioses que se ven son personas a quienes se les había dado la asombrosa responsabilidad de representar al Señor en la tierra e interpretar y aplicar su ley. Vamos a ver en Éxodo para que recordemos a quién se le pudiese llamar como que dice, los hacen sus dioses, en Éxodo, capítulo 18. ¿De quién lo tiene por allí? Éxodo, capítulo 18. De los versos 13 al 17. Vamos a ver a qué se refiere ahí cuando dice, estos son dioses. Alguien que tenga ahí Éxodo 18, verso 13 al 17. Yo,
Dice, al día siguiente sucedió que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Al ver el suegro de Moisés todo lo que éste hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es lo que estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo se queda delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés le respondió a su suegro, es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen problemas, vienen a mí. Entonces yo juzgo entre el uno y el otro y les doy a conocer las ordenanzas y leyes de Dios. Pero el suegro de Moisés le dijo, esto que haces no está bien. Amén. Gracias, mi querida Angie. Sí, porque era únicamente él, se recuerda, únicamente era Moisés. Y ahí es en donde Moisés, debido al consejo de su sabio suegro, de decirle, pues vas a desfallecer si tú nada más lo haces. O sea, delega también a otras personas a las que puedan venir a consultar. A esos es a los que se refiere el Señor, ¿sí? Esos dioses, ¿sí? Eran personas quienes se les había dado esa asombrosa responsabilidad de representar al Señor en la tierra e interpretar y aplicar su ley. ¿Por qué decía está entre dioses? Porque está entre gente que tiene esta responsabilidad, pero que desafortunadamente estos mismos empezaron a tergiversar la ley del Señor, empezaron a tergiversar sus mandamientos con tal de ganar el favor de los del pueblo, de la gente, y empezaron a desviar al pueblo. Por eso dice, está en la reunión de los dioses. Y por eso dice, ustedes son dioses y hasta van a morir. O sea, esos dioses. Desafortunadamente estamos en un tiempo muy parecido, ¿sí? Empezamos a seguir y hacernos partícipes de tal o X predicador y ahora hasta pastora y predicadora, profeta y no sé qué tanto más atributos se dan por sí solos, porque no creo que Dios se los haya dado cuando no llevan a cabo la palabra como debe de ser, sino que ellos lo único que quieren es traer su audiencia, ellos quieren ser reconocidos, ellos se vuelven dioses, ¿sí? De gente que lo sigue. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, van a tener comezón ¿de oír qué? De oír lo que les conviene, de oír lo que anhelan, de oír lo que desean de este lado de la eternidad, pero al ser confrontados, ¿sí? Ya no les agrada y entonces se van tras de esos dioses. O sea, empiezan a ver ciertos predicadores, ciertos expositores de la palabra que me hacen sentir bien, que me hacen sentir princesa corona y media vuelta, digo yo, y que me hacen sentir la super escogida de Dios y la super empoderada de Dios y todo eso. Eso mismo estaba aconteciendo en ese tiempo. ¿Sí? Ese mismo tiempo, desafortunadamente, seguimos teniendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo, dice su palabra, se corrompió, el pueblo perecía por falta de entendimiento. A eso se refiere cuando dice los dioses. Jesús, vamos a ver en el Evangelio de Juan, hermosísimo el Evangelio de Juan. Ya lo leíste, vuélvelo a leer. Ya lo leíste, vuélvelo a leer. Hermosísimo el Evangelio de Juan para presentar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y el amor tan grande que tuvo para con nosotros los pecadores. Fíjense, Jesús aclaró esto sobre esto de los dioses. Esto me encantó. En el capítulo 10, en los versos 34 al 36, Jesús les responde, ¿sí? A todos los que estaban allí rechazando a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús les había llegado a decir, ustedes son muy maestros de la ley y ustedes llevan muy a cabo la ley y ustedes han oído, ¿sí? Que no cometerás adulterio y ustedes no cometen adulterio. Pero yo les digo, su corazón está
faltando a esa ley en cuanto miran a una mujer. Tú dices que no matas, pero tu corazón está faltando a la ley cuando le hablas a tu prójimo y lo llamas. ¿Se acuerdan que hasta lo vimos en diferentes traducciones fuertes que decían cuando llamas a tu prójimo idiota, rácano, fatuo? Tú ya lo estás asesinando. Entonces no les gustaba. Sí, claro, ¿a quién le va a gustar que nos digan nuestras verdades? Y Jesús le dice, fíjense, en el capítulo 10, verso 34, a estos judíos les dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quienes vimos como ejemplo de este verso, a lo que dice Jesús, que llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, a Moisés, ¿verdad? Bueno, si llamó así, ahora les dice, al que el Padre santificó y envió al mundo. Ustedes dicen que blasfema, porque dije, hijo de Dios soy, me llaman blasfemo, ¿sí? A mí sí no me ven como a los demás vieron como dioses porque sabían que la palabra de Dios venía sobre ellos, pero y a mí no me reconocen, ¿sí? ¿Por qué? Porque los confrontaba, porque no estaban llevando a cabo la ley que Dios les había dado. Estaban simplemente cumpliendo un requisito. Y nosotras podemos cumplir muchos requisitos. Ir los domingos a la congregación, de hecho hasta diezmar y ofrendar, ir a apoyar a la misión, ir a la reunión de las damas, ir toda la semana, sí. Pero ¿qué del cómo está nuestro corazón? Ya lo que Jesús les decía era lo que ya no les gustaba y es lo que ahora mismo el salmista está hablando de cómo Dios sabe perfectamente cómo estamos y Él, cual juez, ejecuta juicio. ¿Sí? Así que estaba ahí diciéndoles, ¿sabe por qué? Porque es una gran responsabilidad representar al Señor en la tierra. Por eso les estaba diciendo esto. El procurar ejecutar la justicia, aplicar la ley correctamente para con ellos, era una fuerte responsabilidad. E invadidos con todo lo que estaba aconteciendo, no era fácil permanecer firmes y fieles a las ordenanzas que Dios les había dado y que tenían que enseñar al pueblo. Es lo mismo que acontece el día de hoy. ¿Sí? Los mismos funcionarios públicos, fíjense, son ministros del Señor y ellos responderán por lo que han hecho. En Romanos, Pablo se los enseñaba. En Romanos capítulo 13, verso 1, Pablo les decía, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sorpresa, no es porque alguien votó más por otro, sino que Dios establece a las autoridades y él mismo, Él pone aún a esa gente. Así que Dios es el juez, pero ahora en los versos 2 al 7 nosotros vemos a los jueces, ¿sí? Están allí siendo juzgados. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos. Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. ¿Y qué quiere el Señor? Dice Miqueas 6:8. ¿Y qué requiere el Señor de ti? Sino hacer justicia, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Y aquí le estaba diciendo esto en el verso 3, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. Estos jueces no hicieron justamente, no amaron la misericordia y caminaron, fíjense, desafiando la voluntad de Dios.
No saben, dice el verso 5, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra, ¿sí? No entienden ellos. El Señor se dirige a todos los jueces culpables. Defiende, dice, a todos los jueces culpables que defendieron las causas, que no defendieron las causas del huérfano, del menesteroso, de la viuda, sino que fueron culpables porque sobornaron y no se dejaron sobornar y no cuidaron al menesteroso, no cuidaron a la viuda, no cuidaron a los huérfanos, ¿sí? Isaías se los decía, miren, en Isaías capítulo 1, estos son los, los profetas contemporáneos de esta época en la que estaba viviendo el pueblo de Israel. Isaías capítulo 1, verso 17, dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud a la, restituid, perdón, al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. O sea, el Señor se lo decía que era lo que tenían que hacer. Y luego más adelante, en el capítulo 10, eh, de los versos 1 al 2, el Señor dice esto: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Ay de ustedes que están haciendo eso, ¿sí? Porque los jueces deben de defender la ley y no mostrar parcialidad, no ante los pobres hacer lo que se les daba la gana. Isaías se los decía en el capítulo 3, aquí lo tenía. Isaías les decía que no debían de mostrar parcialidad. En el capítulo 3, en los versos 13 al 15 dice, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en su casa, ¿sí? Que fue lo que leímos hace un momento. Ellos estaban haciendo con el pobre como les venía en gana. El Señor decía que ellos tenían que juzgar, justamente tenían que defender la ley y no tener allí a sus consentidos, ¿verdad? El, nosotras podemos ver, vamos a la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo. Fíjense, este principio también se aplica dentro de la iglesia local y Pablo se lo enseñaba a Timoteo, el no tener escogidos. En la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el, en el capítulo 5, versículo 21, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, ¿sí? No haciendo nada con parcialidad. Timoteo, guárdate de llevar, de defender la ley, de llevar las ordenanzas de Dios como es, de no querer pasar por alto al rico, o sea, de defender al rico y de solamente aplicar la amonestación en el huérfano. No se nos hace así como que, como dicen, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No podemos en este tiempo, desafortunadamente, ¿verdad? En algunas congregaciones, algunos grupos, no hemos notado esto, que como que el que diezma y ofrenda y el que es agraciado delante del líder, del pastor, puede hacer lo que se le dé la gana, pero que no lo haga alguien que no trae una buena ofrenda, un buen diezmo y todo, porque hermano, tú estás en pecado, ¿sí? Porque hermano, por eso tú estás así mal,
Porque hermano, ¿verdad? Que a veces llegamos a lo mejor en nuestra congregación no pase, pero nos llegamos a enterar de otros, de otros lados que sucede esto en las mismas redes. Me he topado con que solamente los que aportan a tal o cual disque ministerio, o disque líder o el que esté dando su palabra, supuestamente, ¿no? El mensaje es el único que tiene derecho a, ¿sí? Poder hablar con la persona, poder llevar a cabo, ser el elegido, ¿sí? Esto era lo que el Señor les estaba diciendo. Ustedes no tienen que hacer esto. Isaías se los estaba advirtiendo. Pablo se lo advertía a, a Timoteo. No vayas a hacer esto. ¿Sí? Tú sé imparcial, tú sé con todos parejos. ¿Sí? Esto también se debe de aplicar a nosotros mismos. No que porque mi hijo es el consentido, el mayor, no le voy a llamar la atención y nada más le voy a llamar al que como que no debemos hacer eso. El Señor estaba enseñando allí que era lo que estaba llevando a cabo el pueblo, que no era conforme a lo que el Señor les estaba enseñando. Ok, está dando entrada a Clau Scutia. Qué bueno que estás por acá, Scutia. Ok, fíjense que Salomón, por eso al Señor le pide sabiduría. Ay, Señor, tu pueblo, porque ya empezaba el pueblo, ya David estaba viejo, se acuerdan que ya sus hijos, sus mismos hijos se habían sublemado sobre de él y el pueblo ya empezaba a estar queriendo hacer lo que se le daba la gana y Salomón, por eso le pide al Señor sabiduría. Ahí cuando nosotros vimos en el libro a los reyes como Salomón ora al Señor y decía que le diera sabiduría para poder gobernar al pueblo. Aquí en el verso 5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, ¿sí? En este verso, el Señor describe a los jueces malvados. Es una terrible acusación decirle a las personas que en lugar de conocer la ley y caminar en la luz, ni siquiera saben lo que andan haciendo. Miren, Isaías en el capítulo 8, Isaías es el que más hablaba sobre de esto. Isaías en el capítulo 8, en el verso 20, les decía, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, no tienen la luz de la ley, no tienen la luz de la palabra del Señor. Ellos estaban, como decía Oseas, estaban siendo destruidos por falta de conocimiento. Oseas se los decía también allí. Ellos estaban en tinieblas. Cuando la ley de Dios, escuchemos esto, cuando la ley de Dios es ignorada o desobedecida, esto sacude y amenaza los fundamentos mismos de la sociedad, porque la ley, ya que la ley moral de Dios es la norma según las cuales las leyes del hombre deberían ser juzgadas. Por eso dice, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Cuando tú y yo, ¿sí? No ignoramos la ley de Dios, cuando tú y yo la desobedecemos, sacude y amenaza los fundamentos de nuestra familia, los fundamentos de nuestra iglesia, los fundamentos de nuestra nación. Eso es lo que acontece el día de hoy. Por eso tantas familias destruidas, por eso tantas iglesias que no crecen ni maduran espiritualmente, por eso las naciones destruidas en cierta manera, por no obedecer la ley del Señor, por ignorarla, ¿sí? Y por último, dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vuestros hijos y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis.
Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Sí? Aunque estas personas ocupaban altos cargos y se llamaban dioses, eran solo humanos y serán juzgados por sus pecados. Y mismo se los dice el Señor. El privilegio, les he dicho, ¿verdad? Muchas veces, el privilegio trae responsabilidad. A veces tenemos el privilegio y no tenemos la responsabilidad. Eh, Miren lo que Jesús decía en el capítulo 10 que habíamos leído, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, Jesús es lo que leímos hace un momento, que Jesús les decía, ¿sí? No está escrito que hay dioses, no tomaron a esos hombres como dioses y el Señor Jesús lo hacía como propia pretensión de ser el Hijo de Dios. O sea, Él les decía, ustedes han visto a los otros como dioses. ¿Y cómo? Porque yo les digo lo que debe de ser, porque les había traído el juicio. No lo miraban así, ¿sí? Si el mismo Señor llamó dioses a los jueces humanos imperfectos, elegidos por los hombres, ¿cuánto más debería llamarse Jesucristo? ¿Sí? Si el mismo Señor está llamándolos a ellos dioses, pues indudablemente Él, ¿cuál es? El Hijo de Dios, el que fue apartado por el Padre y enviado a la tierra, ¿sí? El que dice allí que juzgará la tierra, a pesar de sus atributos y cargos, estos jueces morirán como cualquier otro ser humano y pagarían el precio de sus pecados. Cuando Dios el juez dejó de hablar, entonces Asaf agregó a su oración para que Dios hiciera justicia a toda la tierra, no solo a Israel, ¿sí? En los primeros versos es el Señor el que está hablando y en estos últimos versos dice, en este último verso, el verso 8, Asaf dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás a todas las naciones. Cuando el Señor venga a juzgar la tierra, nadie va a escapar y su sentencia será justa. La oración de Asaf se hace eco en la oración de la iglesia cuando decimos, Señor, venga tu reino. Así que ¿cómo estamos nosotros, aquellos que tenemos la responsabilidad de predicar su palabra, de dar un consejo? ¿Cómo estamos nosotros llevando a cabo esta responsabilidad, este privilegio que tenemos, ¿verdad? De haber sido escogidos para ir y predicar el verdadero evangelio. ¿Cómo está siendo la tierra, sí, sojuzgada por las leyes humanas? ¿Cómo estamos nosotros clamando a Dios para que sea Él el que se levante, el que litigue, el que vea la causa del huérfano, de la viuda, nuestra causa? ¿Cómo nosotras estamos suplicando al Señor que venga su reino y se establezca en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra iglesia y nuestra nación, porque Él es justo, ¿sí? Oremos por los que están en eminencia, decía Pablo. Oremos por aquellos que están llevando cargos en las congregaciones, por aquellas que el Señor ha puesto para juzgar nuestra nación. Oremos aún por los que nos ha puesto como jefes, como líderes. Elevemos una oración que sea el Señor tocando sus corazones y haciéndolos que conozcan, ¿verdad? Su palabra, que no ignoren la ley del Señor y que antes bien sea obedecida para que entonces se pudiera establecer un buen fundamento en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestra familia y en nuestras naciones, al igual que en nuestra congregación. Así que oramos, Señor, por esto. Sabemos que tú eres juez sobre toda la tierra y que un día vendrás, Señor, y darás el pago a cada uno de la manera en la que llevamos o no a cabo
tu palabra. Señor, oramos para que nos hagas mirar de qué manera, Señor, estamos tomando las responsabilidades que tú nos has dado y que si estamos siendo, Señor, verdaderamente obedientes, dirigidas por tu palabra, Señor, no nos permitas ignorarla. Ayúdanos, Señor, a saber que tú juzgas desde la tierra, Señor, y que tú pagas rectamente a todo impío, Señor, y a todo recto, Señor, de corazón, que aquellos que hemos creído en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que nos has dado el privilegio de que tu Espíritu Santo more dentro de nosotros, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a seguir teniendo comprensión y entendimiento, Señor, para poder seguir, Señor, andando conforme a tu justicia y tu verdad. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que meditemos sobre este salmo que el Señor hoy nos confronta, ¿verdad? Que a veces tenemos esos dioses que queremos que solamente nos apapachen, o si estamos siguiendo al Dios de dioses, al único Rey verdadero, que, bueno, pues cual Padre nos confronta con su palabra, nos dirige, nos vuelve a levantar y nos vuelve a conducir mediante el camino que Él ha trazado para nosotros. Así que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Fue un placer haber estado con ustedes, compartiendo durante esta semana, ¿verdad? Con cada una de nosotras la palabra del Señor. Esperamos que la próxima semana también se puedan reunir y que sigamos meditando en todo lo que hemos aprendido. No se pierdan el estar reunidas con nosotras. Pon tu manita arriba, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, escríbenos al correo de la descripción, haznos saber tus comentarios para con aquello que te interesaría conocer aún más. Y queremos decirte que no te pierdas también, Convertidas por su palabra ha sido un grupo que nació en el deseo de conocer al único y verdadero Dios, y que ya llevamos cerca de 3 años. Estamos próximas a tener nuestro tercer aniversario. No te lo pierdas, va a ser de una gran bendición a nuestras vidas, a tu vida, y tendremos una invitada muy especial para ese día de nuestro tercer aniversario, quien traerá una palabra de ánimo. Y bueno, pues al igual que en cada día oramos, ¿verdad? Para que el Señor nos siga alentando y dirigiendo. Oramos así, que así sea. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Gracias.